fe en cada ser humano, Señor amado, haya una mejora constante, Padre amado. Creemos en tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y hoy nos ponemos en tus manos, Señor amado, que tú nos guardes, que tú nos protejas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a la palabra nos está enseñando a nosotros sobre la renovación. Entonces nosotros como ser humano debemos de tener algo que es vivir renovados constantemente en el espíritu. Entonces, de lo que habla en el espíritu, lo del espíritu es lo interior. Entonces, lo que se siente bien, la alma, a través de que recibe más de la presencia de Dios, entre más espíritu de Dios hay en nosotros, más renovados vamos siendo nosotros. Entre más habita la presencia de Dios en nosotros, automáticamente lo natural de nosotros va disminuyendo. Cuando el Señor hablaba y nos decía a nosotros y nos enseña a nosotros la palabra, que es necesario que menguemos nosotros para que Él crezca. Habla de que nosotros, cuando habla menguar, es dejar de hacer lo que nosotros hacemos bajo nuestra propia naturalidad y hacer lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Entonces es cuando fluye el crecimiento en nosotros, es cuando la identidad de Cristo toma forma en nosotros. Entonces es cuando las cosas del Espíritu se manifiestan a través de nosotros, porque dejaríamos de ser nosotros la exposición aquí en la tierra y se estaría exponiendo a Cristo, ¿no?, a través de nosotros. Cuando Jesús predicaba y hablaba esas palabras en la cual la gente más humilde, la gente con más cualidades, cualidades inferiores, eran las que más comprendían las palabras de Jesús, porque las personas padecían algo que se llamaba necesidad. Entonces, la necesidad de las personas hacía que ellos comprendieran las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús impactaban en el espíritu de esas personas que estaban débiles. Un otro ejemplo, los que estaban enfermos, a través de que escuchaban la palabra de Jesús, la fe de ellos de ser libres de las enfermedades, de ser libres de los espíritus de maldad, ellos escuchaban la palabra de Jesús. Entonces, a través de que escuchar esas palabras, los espíritus que operaban en ellos se empezaban a debilitar. ¿Por qué? Porque empezaba la palabra a entrar en el corazón, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, la palabra estaba entrando. Y cuando entra la palabra, dice que escudriña a nosotros. No, la palabra nos escudriña. O sea, la palabra quiere decir que nos examina a nosotros. O sea, cuando la palabra empieza a entrar en el hombre automáticamente los argumentos, lo que habita en la mente, lo que habita en el corazón, está siendo derribado por causa de la palabra de Dios. Entonces, la palabra está transformando, a través de que la palabra que usted lanza, esas palabras están transformando al hombre. El hombre que no está siendo gobernado por Cristo, la palabra lo empieza a tomar, la palabra lo empieza a doblegar al diseño del Señor, porque la palabra es viva. Entonces, a través de que la palabra doblega y cambia la mente del hombre y cambia el corazón del hombre, entonces el hombre está siendo ¿qué? Renovado. Entonces, si el hombre es renovado por la palabra, va a tener un parecer, y el parecer que el hombre presenta a través del cambio, a través de ver y escuchar la palabra, el hombre ya no se va a parecer a lo que era, se va a parecer a lo que la palabra nos enseña. Entonces, nos damos cuenta por qué motivo la iglesia tiene que ser renovada constantemente en el espíritu, como lo dice Efesios 4:23. Dice, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, habla que la mente tiene un problema. Entonces, pero ¿por qué dice renovados de la mente? O sea, si dice renovados, es porque la mente tiene que ser renovada constantemente, es porque la mente tiene un problema. O sea, la mente es expuesta, o sea, quiere decir como la mente, es decir como algo, como que la mente es una parte frágil. Entonces, y si es una parte frágil, necesita que sea renovada constantemente. O sea, bajo los cambios de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios renueva nuestra mente. Y si el Espíritu Santo renueva nuestra mente, entonces, porque en la mente nosotros ejercemos
ya sea el creer o no creer. Entonces, si nuestra mente es renovada por causa de la palabra, entonces todo lo que usted piense va a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, una mente sin Cristo no puede pensar lo que Dios dice. Una mente que no conoce la palabra no puede percibir ni entender la palabra, porque en su mente no está la palabra de Dios. En su mente no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conoce ni entiende las cosas del Espíritu. Entonces, como habla la palabra, que para el hombre natural las cosas del Espíritu, ¿qué son? Locura. ¿Por qué? No las comprende, no las entiende. Un hombre natural no tiene la mente renovada. Entonces, para que ese hombre natural comprenda las cosas del Espíritu, tiene que tener la renovación de la mente. Entonces, si la mente es transformada del hombre, el hombre es liberado de su propia mentalidad. ¿Y cómo de su propia mentalidad? Sus propias ideas, sus costumbres, su cultura, lo cual no funciona en el reino de los cielos, porque la palabra nos enseña otra cosa que no tiene relación con lo que nosotros veníamos conociendo. Entonces, la palabra nos enseña a nosotros que nuestras manos tienen poder, tienen autoridad, tienen la capacidad de que usted sea sano, que usted puede sanar a otro con solo decir en el nombre de Jesús. Entonces, cuando una mente natural, cuando viene la enfermedad, la reacción que toma un ataque de enfermedad, automáticamente el ser humano va a pensar que el hospital es la solución. O un ejemplo, cuando una persona, entre dos personas o más personas se vuelven enemigos, y la reacción de ellos es quitarse la vida, intentan matarse. Pero en el espíritu, usted va, cuando si tiene una enfermedad, ¿qué hace? Orar, confiar en el Señor. Y cuando usted se le presenta a alguien con oposición, usted no lo ve como un enemigo. Usted tiene la capacidad de perdonarlo porque tiene la mente de Cristo, porque tiene una mente renovada, porque su espíritu ha sido renovado, porque su espíritu ha sido cambiado. Ahora usted, lo que era enemistad de usted, ya no lo ve como una enemistad, sino lo ve como una posibilidad de que esa persona, si nosotros oramos, esa persona va a cambiar. Esa persona va a ser diferente a la mentalidad que ella tiene. Una persona es renovada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de renovar nuestra mente. Y es muy necesario que nuestra mente sea renovada. Entonces, pero eso es algo constante que en nosotros va a pasar. ¿Y por qué constante tiene que ser renovada nuestra mente? Satanás manda dardos de fuego, dardos para dañar lo que tú crees, para dañar lo que a ti te define, para dañar lo que tú ya has alcanzado, para dañar todo tu crecimiento, para estorbar tus caminos. Entonces tu mente, fácilmente el enemigo te puede introducir pensamientos de negatividad. Cuando tú estás haciendo las cosas correctamente y él introduce un pensamiento y quiere doblegarte a hacer lo incorrecto. O sea, se involucra, o sea, él invade tu contacto. Él invade lo bien que estás haciendo para que dejes de hacer lo bueno y empiece a hacer lo malo. Cuando una persona no hace lo correcto, esa persona está dañada su mente. ¿Por qué? Porque hay una invasión de espíritus en esa persona. Esa persona ya no hace lo que el Espíritu de Dios le indica, porque no puede hacer lo que el Espíritu de Dios le indica, porque está sujeta a espíritus de maldad. Y una persona sujeta a espíritus de maldad no puede hacer lo que Dios le dice, porque está sorda, porque está ciega, porque tiene cerrado el corazón y tiene sus pensamientos nublados. Entonces no puede comprender, porque para él es difícil ver la realidad que Dios le está mostrando. Entonces nosotros necesitamos una transformación continua de la mente y en el interior, dejando atrás la mentalidad del mundo para adoptar la de Cristo. Si nosotros no separamos la vida pasada para formar parte de la nueva vida, nosotros no podemos formar parte del reino de los cielos. Entonces,
Porque la misma palabra nos enseña a nosotros que no podemos servir a dos señores. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un empleado tiene dos jefes, dos superiores que le indican tareas por hacer. Y en ese momento que tiene las tareas por hacer son al mismo tiempo, esa persona no va a poder llevar ninguna tarea a cabo. No va a poder hacer ninguna de las dos funciones, porque las funciones que le están pidiendo están siendo en el mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo no podemos involucrar las cosas de la tierra con las cosas del reino en el mismo tiempo, porque cada una de las cosas tiene su tiempo. Por eso el ser humano tiene que organizar su vida. Por eso cuando usted es renovado en el espíritu de su mente, usted tiene una organización para que su vida espiritual se mantenga saludable, para que no mantenga una vida espiritual desordenada. Porque al tener un desorden espiritual, la alma de usted se empieza a secar, su espíritu empieza a disminuir, su relación con el espíritu empieza a deteriorarse. Y empiezan a aumentar los problemas, porque entre más disminuimos el contacto con Cristo, nuestro ser natural, nuestra mente se llena de la corrupción del mundo. O sea, de la amenaza del mundo se llena nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué? Porque hubo un desorden en la vida espiritual. Entonces, por eso el Señor quiere una renovación en la mente. Pero que la renovación de nuestra mente sea constante. Que no sea algo pasajero. Que no sea algo olvidadizo. Que no nos olvidemos nosotros que nuestra mente tiene que ser tratada constantemente por Cristo. Nuestro corazón tiene que ser tratado por el Señor. Porque cuando una mente y un corazón no es tratado por Cristo, el ser humano no soporta las amenazas que tiene que pasar en la vida. Las turbulencias que van a pasar no las vas a superar, porque no hay un trato de Cristo en tu mente ni en tu corazón. Pero cuando el corazón del hombre es transformado y edificado por Cristo, usted es llamado a superar cualquier adversidad. Entonces, cuando el Señor llama a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, Él empezó a trabajar durante 3 años con ellos. A cada uno le empezó a transmitir de lo que Él tenía. ¿Por qué motivo? En Cristo había una mente renovada constantemente. Tenía la mente del Padre. Tenía el corazón firme. Un llamado inquebrantable. Un llamado a no soltar lo que Dios le estaba indicando que hiciera. Y él mismo hablaba, él no hacía la voluntad de los hombres. Él no hablaba de parte de los hombres. Él hablaba lo que el Padre le indicaba que le hablara a los hombres. Entonces, esa misma esencia le estaba transmitiendo a cada discípulo, para que cada discípulo, cuando tuvieran que pasar lo que él pasó, en ellos no entrara la duda. ¿Por dónde entra la duda? En tu mente y en tu corazón. Si tu mente es renovada, no va a existir la duda en tu mente. Entonces, porque la duda se opone a que tú creas. Porque la duda se opone a que tú te mantengas firme. Porque la duda provoca que tú sueltes el llamado de Dios. La duda provoca que tú no sepas administrar lo que Dios ya te puso en tus manos. Y por eso, cuando una mente es renovada constantemente, se vuelve un administrador correcto. Usted tiene que administrar correctamente a lo que usted tiene. El Señor a usted lo bendice con ciertas cosas, pero con las cosas que Dios le bendice, póngale en las manos de Cristo. No trate de comprar o solucionar con sus propios méritos lo que usted no puede controlar. Un administrador entrega sus cosas en las manos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le enseñe qué debe de hacer con cada cosa. Es decir, es un ejemplo. Hay personas que por la falta de fe, por no creer firmemente en el Señor, hoy quieren operar una vida natural para después decir: yo le voy a entregar mi vida a Cristo. No se puede entregar después. Es ahora o nunca. Es ahora. Las oportunidades, Dios te llamó ahora, es porque ahora Dios quiere empezar a trabajar con tu vida. Es porque ahora Dios quiere que dejes de preocuparte por la preocupación que estás viviendo.
Hay gente por la presión de no tener nada en su bolsa están dejando de buscar a Dios. Hay gente por la preocupación de las deudas que viven constantemente en sus mentes. Dice, después voy a buscar a Dios. Cuando ese tiempo deberías de aprovecharlo en buscar ahora a Dios, porque Dios te va a bendecir a través de la búsqueda que tú tienes con Él. Muchas veces el ser humano, la turbulencia de los muchos pensamientos que no vienen de Cristo le termina de dañar toda la relación que venía formando con Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo una renovación en el espíritu de la mente de la persona. Entonces, nosotros mismos no nos podemos renovar, pero sí podemos hacer algo: reconocer que hay alguien que nos cambia, que hay alguien que nos transforma y que trabaja en la mente y trabaja en el corazón, y que nosotros no podemos caminar con la vida pasada, y que nosotros debemos de caminar en el nuevo destino. Cuando Israel venía en el desierto, ellos estaban pensando en Egipto, y eso era un problema grave en ellos. Ellos estaban pensando en el pasado. ¿Por qué? Porque en ellos no había una renovación aún. Y todo el que no deja el pasado atrás no puede avanzar, porque el pasado de atrás lo vive traicionando a seguir avanzando. Porque cuando ellos pensaban en lo que tenían atrás, ellos se olvidaban de lo que Dios les estaba ofreciendo en la actualidad. Hay mucha gente que empieza a amar lo que en el pasado nunca tuvo, porque nunca fue de ellos. Pero ahora que Dios te entrega cosas, tú no crees que eres parte de lo que Dios te entrega, porque no valoras lo que Dios te está dando ahora, porque no estás probando las cosas que Dios te entrega en tus manos. Es porque desconoce la voluntad de Dios. Si amaras y conocieras la voluntad de Dios, no vivieras pensando que atrás era mejor, que en el pasado te iba mejor. Es un engaño nada más. Supera esos pensamientos de distracción que pueden venir a tu mente, haciéndote pensar que viviendo en el pasado era una mejor vida. No, la mejor vida empieza cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos nosotros aceptar las condiciones del reino de Dios para vivir conforme a su voluntad. Si usted acepta las condiciones del reino de Dios, usted va a valorar las cosas del reino de Dios. Entonces, ¿por qué una renovación constantemente en nosotros nos da la capacidad de que nosotros podamos llegar a la tierra prometida con Cristo? Entonces, si ahora nosotros no sabemos o no valoramos perseverar y caminar en lo que ahora estamos caminando, no vamos a llegar a conocer lo que Dios ya preparó para usted y para mí. No podemos llegar a las calles de oro, los mares de cristales. No podemos nosotros lograr conocer ese día. Solo hay dos caminos: el camino de la eternidad o el camino del sufrimiento eterno. Son dos destinos. Entonces, y nada más lo que nosotros tenemos que dejar que el Señor haga en nosotros, que renueve nuestra mente. El Señor no nos pide a nosotros multitud de cosas. Él no te pide nada más que le entregues tu vida a Él. Es lo único que Él te pide. No te está pidiendo nada más, es lo único, que le entregues tu vida. No pide más el Señor. Él en tu vida es la que Él trabaja. El ser humano quiere trabajar en nosotros con muchas cosas, porque Satanás ha querido dañar la mente del ser humano a través de la historia, a través del tiempo. Toma personas, las daña. Pero el Señor una cosa los pide. Como cuando Marta y María estaban ahí y Jesús estaba enseñando, y María estaba atenta a la palabra de Dios, y Marta estaba ocupada en los muchos quehaceres, pensando en la organización de todo lo que iba a estar preparando de la comida que le iba a ofrecer a todos los que estaban escuchando las palabras de Jesús. Entonces ella estaba preocupada en qué le iba a dar de comer al maestro.
preocupada en qué le iba a dar a los discípulos, cuando no era el tiempo de estar ocupada en qué darles de comer, porque no era la comida que iba a saciar a los que estaban escuchando, no era el pan, porque la palabra de Jesús era el pan para alimentar a los que estaban escuchando las palabras de Jesús. Entonces Jesús quería que Marta también se alimentara del pan de vida eterna. Jesús quería que Marta se alimentara de la palabra viva. Jesús quería que Marta en su mente hubiera una transformación a través de la palabra de Él. Pero los muchos quehaceres la estaban turbando de no permitirle a ella conocer más en profundidad al maestro. Hay veces que los quehaceres te están turbando tu vida para que tú no logres conocer al maestro, para que tú no logres conocer en una mayor profundidad la revelación de Cristo. Los muchos quehaceres, hay quehaceres que ya no tenemos que hacer las cosas, pero nosotros mismos nos inventamos que hacer más para evitar conocer a Dios. Marta no tenía que estar preocupada en los quehaceres ese día. No era el tiempo de estar en los quehaceres, era el tiempo de escuchar la palabra de Jesús. Pero Marta en su aflicción, en su turbulencia, en estar turbada, ella estaba perdiendo la bendición eterna. Cuando tú estés en el tiempo de Jesús, no pienses que tienes que hacer que mañana. Es el tiempo del maestro. Cuando estás en la palabra, escucha la palabra. Cuando estás orando, ora con el Señor. Habla con el Señor. No dejes que tu mente se empiece a llenar, que mañana voy a hacer esto, que al ratito tengo que hacer esto, que tengo que ver el teléfono. Esas cosas tienes que apartarlas del camino cuando estés orando con Cristo. Cuando ores con el Señor, elimina todo tipo de pensamiento y te vas a dar cuenta de lo fresco, del crecimiento, del pan de vida eterna que Dios te va a entregar a tu vida. Entonces, ¿por qué una renovación en la mente? Marta no estaba siendo renovada porque no estaba escuchando la palabra. Si Marta hubiese estado escuchando la palabra, su mente hubiese sido transformada. Pero como María estaba escuchando la palabra, ella estaba siendo la beneficiada porque escogió la mejor parte. Hay partes preparadas para tu vida cuando sabes escoger la parte correcta. Y a través de tomar las partes incorrectas es cuando tú no eres renovado por el Espíritu. Pero cuando eres renovado por el Espíritu, toma la mejor parte, porque tu mente es la de Cristo. No la mente humana, no la mente que nos gobierna a nosotros mismos, sino que la mente que tiene que gobernar nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, que es el Espíritu de Dios en nosotros. En Efesios 4:24 dice: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Habla de formar parte de una nueva identidad, de nosotros dejar atrás la identidad pasada y ahora formar parte de una identidad que no es propia de nosotros, sino de una identidad que el reino de Dios nos otorga a nosotros, sus hijos. Y esa identidad que tiene justicia y tiene santidad de la verdad es la que Cristo nos enseñó a nosotros. Es la justicia y la santidad y la verdad y la identidad que Cristo nos entregó a nosotros. Entonces, lo que Él transmitió es para ti también. El comportamiento de Jesús se nos transmitió a todas las generaciones que le creen. Entonces, porque ese fue el trabajo de Jesús, que nosotros formáramos parte de sus pensamientos, que nosotros formáramos parte de lo que Él es, de lo que Él muestra, de las capacidades del reino, de las muestras del reino. Y a través de la justicia y la santidad de la verdad, cuando nos vestimos del nuevo hombre, usted tiene una fe distinta, una fe nueva. Usted tiene la prudencia del reino. Usted es firme, usted es inquebrantable, usted es indestructible. No ve por soltar el evangelio, ve como la oportunidad más grande que Dios le entregó a usted de formar parte de algo nuevo, de algo diferente. Entonces, usted tiene que soltar su identidad pasada y formar parte de la nueva vida. Póngase las vestiduras del reino
Y esas vestiduras del reino, usted tiene que protegerlas de manera que ninguna mancha le quite el brillo a las vestiduras que usted tiene. Cuando le dan esas vestiduras del reino, usted tiene que ser muy cuidadoso. Porque esas vestiduras no son de usted, fueron prestadas. Esas vestiduras se los dio alguien que sufrió por usted y por mí. Alguien que tuvo que sufrir el agravio de una generación para esperar en un futuro de una generación limpia, una generación que conozca, una generación que tenga fe en el Hijo del Hombre, una generación que se atreva a conocer lo que Jesús nos manifestó, de conocer la gloria más poderosa y más grande que se ha presentado aquí en la faz de la tierra. Una gloria que no va a superar nadie, ningún hombre. La gloria de Jesús, la que Él nos mostró para que usted sea parte. Entonces, necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Y porque cuando el hombre se viste del nuevo hombre, habla de una renovación. O sea, que está dispuesto a terminar con algo, que está dispuesto a ponerle fin a algo malo para formar parte de algo bueno, porque habla de la justicia. Entonces, el redor o la vuelta de la justicia y la injusticia. Hombres injustos se vuelven justos. Hombres que no vivían en santidad, viven en santidad. Hombres mentirosos ahora tienen la verdad. ¿A través por qué? Porque se vistieron del nuevo hombre. Entonces, los injustos no perdonan a nadie. Los injustos guardan el odio, guardan el rencor, porque no conocen el perdón, porque se encerraron en su propia injusticia. Y un hombre que vive en su propia injusticia va a practicar la injusticia. No puede practicar la justicia, porque para que practique la justicia tiene que abandonar la injusticia y formar parte y vestirse de un nuevo hombre. O sea, tiene que ponerle fin a la injusticia, a lo que lo está dañando, a lo que lo está maltratando, porque la injusticia no es que daña a otro. Cuando tú no perdonas a una persona, y si la otra persona tuvo la capacidad de perdonarse, esa persona ya fue liberada de la injusticia. Pero si tú vives sin perdonarte de la injusticia, tú vives encerrado en el mismo problema, siendo un injusto. Y cuando Dios no quiere que seas un injusto, que quiere Dios que seas parte y te vistas de la nueva vestidura del reino, donde practique la justicia. Que practique la justicia. Porque en tu injusticia está el deseo de hacer el mal. Entonces, un hombre que no tiene santidad es un hombre corrupto, un hombre que no tiene respeto de Cristo, porque no tiene santidad, porque no se guarda, porque no entiende que a través de que el mal que hace, su templo es afectado por lo que hace. Entonces, pero cree que el daño nada más, no entras al reino de los cielos. Claro que no entras al reino de los cielos si no te limpias, si no te vistes del nuevo hombre, pero estás dañando tu ser. Aunque parezca que ahora no lo estés viendo, te estás dañando a sí mismo. Y cuando empiezas a ver en lo espiritual tu propia vida, te vas a empezar a dar cuenta de todo el daño que te has hecho por la corrupción. Es lo que hace el no tener la santidad. Los que empezaron a acusar a Jesús, ¿usted cree que ellos tenían santidad? Un hombre que no tiene santidad tiene el deseo de quitarte la vida. Los que se levantaron en contra de Jesús le desearon el mal a él, y el deseo de ellos se llevó a cabo por no querer vestirse de las nuevas vestiduras. Le desearon tanto la muerte que tuvo que consumarse la muerte, pero esa muerte se consumó en una victoria. Entonces, el daño en ellos de vivir una vida corrupta, vivían deseando el mal en el otro.
y no pensaban que ellos eran los que necesitaban cambiar de vida. No se daban cuenta que las vestiduras de ellos hace tiempo que estaban manchadas. Los fariseos y muchos de los que se levantaron en contra de Jesús eran ellos que tenían las vestiduras ensangrientadas. Aunque las vestiduras de Jesús se llenaron de sangre, eran sangre limpia, sangre purificada. Pero las vestiduras de los fariseos, aunque parecieran que no cargaban ni una gota de sangre, las cargaban limpias. Ellos cargaban sangre sobre ellos, sangre de culpabilidad, sangre de odio, sangre de rencor, de todo lo malo que habían construido, de todo lo que ellos empezaron a edificar, de todo lo que ellos empezaron a sembrar, de la mala cosecha que estaban haciendo. Eran las prácticas que tenían los fariseos, porque en ellos no había una renovación de su mente, no había una renovación de sus vestiduras bonitas delante de la gente, vestiduras que llamaban la atención de lo que ellos portaban, pero no se estaban dando cuenta el problema grave que había en el interior de ellos, porque no había un trabajo en su mente ni en su corazón. Entonces ellos no estaban cumpliendo con el trabajo que Dios les había indicado, el propósito que ellos tenían que hacer aquí en la tierra. Y Jesús vino a construir el reino de Dios que volviera a lo correcto. Porque lo que ellos estaban formando era un reino corrupto. Porque los fariseos enseñaban a otras generaciones, pero las enseñanzas de ellos no eran para conectar con Cristo. Era para volver a una generación practicante de lo corrupto. Y el cual, por eso tuvo que mandar el Señor a Jesús, para volver al fundamento correcto, al fundamento de edificación. Entonces nos damos cuenta que si no hay cambios de vestidura, si no nos vestimos del nuevo hombre, vamos a ser las mismas malas personas. Entonces, y por eso nosotros tenemos que tener la verdad en nuestra boca. Entonces, porque todo lo anterior termina con la mentira. Porque puedes decir verdad, pero si practicas la injusticia y eres corrupto, no tienes verdad. Entonces, no eres practicante correcto. Y la vida no es una práctica, es una relación. Porque la relación con Cristo, Él te forma, te capacita y te enseña la forma de vivir. Es la manera de que tus vestiduras sean limpias constantemente, que tus vestiduras no se manchen. Entre más cerca estás con Cristo, menos posibilidades van a haber de que tus vestiduras terminen manchadas. Y tus vestiduras van a ser nuevas todo el tiempo, no se van a envejecer. Es como cuando Israel andaba en el desierto, ellos no tenían que comprar ropa, no tenían que hacer nada. Las vestiduras de ellos automáticamente se mantenían nuevas. A ellos la ropa como que les crecía. Todo eso pasaba con ellos. Y es la generación que más gloria ha visto en toda la historia. Nadie ha visto la gloria que Israel tuvo que ver en el desierto. Y hubieron milagros que nosotros no hemos visto. Ni los milagros que Jesús hizo sanando a las personas fueron superiores a los que ellos vieron anteriormente. Y eso que los milagros de Jesús no fueron unos cuantos contados como los que están escritos aquí. Fueron multitudes de milagros que Jesús hizo. Y cada milagro que hacía, una mente nueva transformada. Y los que veían, transformados de mente también. ¿Por qué? Porque veían la mano de Dios palpable. Veían que el Hijo de Dios estaba aquí en la tierra para cambiar vida. Y era testimonio vivo. Algo diferente, algo nuevo estaba pasando en el lugar. Y todo eso nos permitió a nosotros el Señor para que nosotros formemos parte de una experiencia de Él. Y esas experiencias que el Maestro vivió aquí en la tierra con la gente son experiencias que siguen transmitiéndote de generación en generación.
Ha habido hombres que se han metido a una dimensión en el espíritu, que han empezado a orar y a buscar a Dios, y Dios se les ha manifestado de una manera tan sobrenatural que han transmitido lo que ellos han visto buscando a Dios. Entre más contactas con la palabra, a una mayor intensidad vas a ver a Dios, y tu comportamiento va a parecerse al de Dios, porque hay un trabajo de cambios. Los cambios por nosotros mismos son difíciles. Es difícil que el hombre abandone lo malo, pero el Espíritu Santo sí te da la fuerza y la capacidad para abandonar lo malo. Entonces, lo que no es bueno, el Espíritu Santo ayuda al ser humano a poderlo superar. Problemas, aflicciones, todo tipo de cosas, usted las va a superar por medio de Jesús. En este mundo nosotros estamos expuestos a lo malo, pero tiene a Jesús como representante, que va al frente como poderoso para ayudarle a vencer la amenaza que puede presentarse en el camino. Cada batalla que un guerrero va a pelearla para conquistar un nuevo territorio no le es fácil. Va a tener que vencer con los adversarios que se le van a oponer a que conquiste un nuevo territorio. Lo mismo, este territorio es para conquistarlo, para que la palabra llegue, para que las mentes que están corruptas en esta ciudad sean transformadas, para que las mentes de la gente que no tiene justicia en esta ciudad sea parte de la justicia y tenga justicia en su vida. Si no tenían la capacidad de perdonar a través de la transferencia de lo que usted conoce, de lo que usted hace, de lo que usted vive, ellos lo van a hacer también, porque van a ver la verdad que usted hace en la realidad que vive, en el nuevo entendimiento, en lo que ahora conoce, en lo que ahora vive usted, en lo que el Espíritu Santo le enseña, en lo que el Espíritu Santo le conecta. Otros reciben, porque las palabras del Señor son espíritu. La palabra nos profetiza a nosotros. La palabra es la profecía más veraz que nosotros tenemos. Cada hombre que le da tiempo y lee la palabra está siendo tratado por Cristo. Está siendo tratado por el mismo Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable al oído en voz audible para que el Señor nos trate a nosotros. Con solo que usted tenga fe y lea la palabra, el Señor va a tratar con usted y no lo va a obligar a nada. Con solo el contacto, la palabra lo va a instruir a usted. La palabra instruye todo tipo de edades. Todo tipo de edades. La palabra no va por edades, la palabra llega. La palabra quiere transformar a cada generación. Ese es el propósito del Señor. Transformar a una generación que venía corrupta, para que una generación nueva se convierta en una generación correcta. Que las generaciones nuevas empiecen a amar la voluntad del Señor. Que las generaciones nuevas empiecen a amar las cosas del Espíritu y empiecen a quitar ciertas cosas que a Dios no le están agradando. Ciertas cosas que te quitan el tiempo, tienes que quitarlas de tu paso, de tu camino. Lo que no te edifica, tienes que apartarlo para que sea renovado por el Espíritu. Lo que absorbe tu tiempo, tienes que quitarlo para que sea absorbido por el Espíritu Santo tú. Y si Dios te absorbe, vas a ser representante del reino de los cielos aquí en esta tierra. Porque entre más recibes del Espíritu, más vas a ver la gloria de Dios. Porque estarías tomando la mejor parte. La parte que Dios quiere que tome es el oír a Dios, el conocer a Dios. Es lo que Dios quiere que hagas. No te turbes con las cosas. No es el tiempo de perder el tiempo, es el tiempo de aprovechar el tiempo en Cristo Jesús. Es el tiempo donde apliquemos las cosas del Espíritu, que hagamos las cosas del Espíritu. Esas cosas Dios quiere que esta generación sea parte, para que las futuras generaciones puedan ver que esta generación no se quedó como una generación perdida, como una generación que fue en los brazos del enemigo. Esta generación va a ir a la eternidad porque determinó formar y tomar la mejor parte.
No te turbes por las cosas, no te turbes por el problema. Si eres una mente renovado y formas parte y tienes las nuevas vestiduras, eres un nuevo hombre, eres una nueva criatura, has abandonado la vieja vida para tener una nueva vida en la cual tú no te tienes que arrepentir de lo que ahora estás haciendo. Arrepiéntete de lo malo, pero conviértete en lo nuevo, en la identidad del Señor. Olvídate de los problemas. Cuando el maestro estaba en su punto final aquí en la tierra, él seguía haciendo milagros. ¿Por qué? Porque él sabía la hora. Cuando tú sabes tu llegada, tú no puedes turbarte por la amenaza futura. Si tú te turbas porque ya te sientes que vas a morir, tranquilo. Preocúpate que vayas con Cristo. ¿De qué sirve preocuparse por algo que ya esté pasando? Por lo que debemos de preocuparnos nosotros es de asegurar el lugar correcto que vayamos a tener. ¿De qué sirve nosotros estar pensando y analizando cómo hago para esto? Entre más piensas cómo solucionarlo, más tiempo vives perdiendo. Pero una mente que fue renovada por Cristo, automáticamente pasó algo. Te acercas, te doblegas delante del Señor, que el Señor te muestre qué hacer, que el Señor te dé la sabiduría de cómo tratar con las cosas. Porque si el Señor nos enseña a nosotros cómo tratar con ciertas cosas, algo correcto se va a manifestar ahí. Ahora, si nosotros pensamos cómo hacerlo, y peor si lo piensas en el enojo, ¿qué solución se va a encontrar ahí? Algo bueno no van a hacer de eso, porque no nació en el corazón de Dios. Pero si se lo preguntas al maestro, el maestro te va a enseñar qué hacer. ¿Usted cree cuando tomaron al maestro, que llegaron para capturarlo y Pedro tomó la espada y le cortó la oreja a alguien de la guardia? Actuó en su impulso, en lo que Jesús no quería que hicieran. Porque Jesús le sanó la oreja al que le cortaron la oreja, porque no era propósito cortarle la oreja. Lo que Pedro hizo cortándole la oreja no era lo que Dios quería que hiciera Pedro. Se dejó de llevar por su propia naturalidad, se dejó de llevar porque él creía quizás en su corazón y en su mente que él podía librar al maestro. Nosotros no podemos librar las cosas del reino. Si las cosas del reino son las que nos libran a nosotros, las que nos protegen a nosotros. Entonces nosotros muchas veces queremos proteger a Dios cuando Él es el que nos protege a nosotros. Nosotros queremos hacer lo que Dios ya dictó que se hiciera. Cuando Dios ya determinó qué teníamos que hacer, pero nosotros queremos cambiar la historia. No se puede cambiar la historia escrita ya. Lo que está escrito, está escrito. Lo que Dios ya dijo, eso se va a hacer. No se va a hacer lo que nosotros llegamos a pensar o lo que alguien tuvo que decir o pensar. De esta forma se debe de trabajar. Es lo que el Espíritu Santo nos enseña. Aquí no se hace lo que nosotros pensamos, se hace lo que el Espíritu Santo enseña que hagamos. Por eso la palabra nos enseña a caminar en la voluntad del Espíritu, a conocer la voluntad del reino, a vivir una relación con el Espíritu, a abandonar las cosas naturales para formar parte de las cosas del Espíritu. Esas son las cosas que el Señor nos enseña a nosotros, a dividir nuestra vida para creer en la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros cambiemos de mentalidad, cambiemos de corazón, de comportamiento, de ideas. Para tener las cosas del Espíritu hay que pelearlas. Y vamos a ser transformados constantemente de nuestra mente y el Espíritu. Y el Señor quiere que esas cosas entren a nosotros para que nosotros nos parezcamos